Bien muchachos, buenas tardes, vamos a iniciar esta clase. Eh, Anteriormente habíamos visto el tema de esfuerzos efectivos. El día de hoy vamos a entrar a lo que es en sí resistencia al corte, casi el penúltimo capítulo de la materia, que es donde quizás tienen más se complican un poco más, ¿no? Creo que vamos a pasar esta clase, lo que es resistencia al corte, y la siguiente más, y la subsiguiente ya estaríamos terminando el temario con lo que es compactación, ¿ok? Que compactación no es la gran cosa, no es difícil, es el capítulo más fácil en sí que hay, ¿ok? Bien, entonces comenzaremos con resistencia al corte, capítulo 5 sería de su temario con el Inge. Y antes de entrar a lo que es resistencia al corte, o antes de ver en sí ejercicios de resistencia al corte de este capítulo, vamos a ver lo que serían cada uno de los tipos de suelo que se va a ver, o las ecuaciones que se va a ver, como siempre, ¿no? Como una pequeña introducción teórica de lo que se va a ir avanzando, ¿ok? Entonces, lo primero que tenemos que saber es que en resistencia al corte nos vamos a chocar o topar con lo que sería suelos de tipo 1 y suelos de tipo 2, ¿ok? Y para cada respectivo suelo hay diferentes ecuaciones, ¿ok? Entonces, ¿cómo diferenciar? Acá, para suelos de tipo 1, lo vamos a hacer con rojito, podemos diferenciarlo por este valor primeramente, C' igual a 0. Este C' tiene el nombre de cohesión, ¿ok? No sé si estarán llevando esto ya con el ingeniero, pero conmigo igual lo vamos a ver, van a acordarse de estos nombres. Cohesiones C', ¿ok? Otro, si C' es igual a 0, hablamos de un suelo de tipo 1. Si el OCR es un valor numérico, el OCR es menor o igual a 2, también estamos hablando de suelo de tipo 1. Y si, por así decirlo, nos dice en el enunciado que el suelo es normalmente o ligeramente consolidado, también se trata de un suelo de tipo 1. ¿Ok? Entonces, hablando de suelo de tipo 2, esto sigue siendo cohesión. Si C' es mayor a 0, si la cohesión es mayor a 0, entonces hablamos de un suelo de tipo 2. Si el OCR es mayor a 2, hablamos de un suelo de tipo 2. Y si la condición del suelo es sobreconsolidada o sobreconsolidado, también se trata de un suelo de tipo 2. ¿Ok? Con esos valores fácilmente nos podemos dar cuenta si es suelo tipo 1, si es suelo tipo 2. ¿Ok? Entonces, suelo tipo 1 por un lado y suelo tipo 2 por otro lado. Ok, entonces acá nos da el valor del cálculo también del OCR, que está en función de esfuerzo efectivo sub C, esfuerzo sub prima sub C, que sería esfuerzo efectivo de preconsolidación. Acá está su nomenclatura. Y acá un esfuerzo prima sub 0, que sería esfuerzo efectivo esfuerzo efectivo actual o inicial en cierto punto, ¿no? O en ese punto que se está calculando el OCR. ¿Ok? Nada más. Bien. Continuando, tendríamos suelos de tipo 1. Para suelos de tipo 1, por lo general, siempre trabajamos con estas dos ecuaciones. ¿Ok? Y para suelos de tipo 2, utilizamos esta ecuación. En suelos de tipo 1, si bien utilizo esta ecuación o bien utilizo esta otra ecuación, las dos son equivalentes, por así decirlo. O sea, no, si utilizas esta o esta, al hacer los cálculos te va a ser indiferente, y lo vamos a ver tal vez más adelante en los ejercicios. ¿Ok? Esta es la ecuación del criterio de falla de Mohr-Coulomb. ¿Ok? Entonces nos da esto, y si se dan cuenta, esta es la ecuación de suelo de tipo 2 y la ecuación de suelo de tipo 1 es esta. Y la tipo 1 es esta parte, ¿no ven? Y la tipo 2 acá está, esa misma parte está acá. En sí todo nace de la ecuación de suelo de tipo 2, que es la ecuación completa, por así decirlo. Si se dan cuenta, habíamos dicho que suelos de tipo 1 tienen una cohesión C' igual a 0.
¿no ve? Entonces si esto es 0, todo esto ya no hay, ¿no ve? Y solo nos quedaría esto de acá. Y esto, en teoría, simplemente es esta ecuación de acá. Ok, entonces todo parte del suelo de tipo 2, que es la ecuación, por así decirlo, general. Ok, entonces no hay ningún problema en ello. Entonces vamos a utilizar estas ecuaciones. Para suelo de tipo 1 podemos utilizar esta o esta. Para suelo de tipo 2, por lo general, casi siempre esto. Ok. Y si se dan cuenta, en las ecuaciones tenemos esfuerzo prima sub 1F, esfuerzo prima sub 3F, un ángulo. Entonces todos esos tienen nombres, ¿no? Que ya vamos a ir familiarizándonos a partir de esta clase. En donde el esfuerzo prima sub 1F quiere decir esfuerzo efectivo principal mayor en la falla, ¿no? El subíndice F quiere decir en la falla. Esfuerzo prima sub 3 es el esfuerzo efectivo principal menor en la falla, ¿ok? Entonces el esfuerzo efectivo principal mayor es con subíndice 1 y el menor con subíndice 3. Y este ángulo sería el ángulo de fricción interna, ¿ok? Bien, entonces continuando, ya tenemos esos valores. Por lo general en resistencia al corte se ven ensayos, bueno, variedad de ensayos. Hay ensayos de corte directo, que es el primero que vamos a ver. Lo dejaremos ahí. Entonces el primer ensayo que vemos es el ensayo de corte directo. Ok, y cuando nos topamos con un ensayo de corte directo podemos utilizar esta ecuación para suelo de tipo 1, que está en función de un esfuerzo de corte, o esta ecuación de suelo de tipo 2, ¿no? La misma condición. Acá C' obviamente es mayor a 0, por eso es que está como un valor acá. Y acá para suelo de tipo 1, si C' es 0, entonces no tendría valor, ¿no? Entonces por eso es que esta ecuación igual sirve, ¿no? De la de suelo de tipo 2 deriva la suelo de tipo 1. Bien, entonces acá está la nomenclatura. Tau sub F, esfuerzo de corte en la falla. Acá tenemos un esfuerzo prima subíndice N, que sería esfuerzo normal o esfuerzo efectivo normal, ¿no? En este caso, nada más. Entonces, cuando estamos en ensayos de corte directo, que es el primer ensayo que estamos viendo, bueno, lo podemos marcar acá si quieren un poquito para que se note mejor. Ya, corte directo, ya estamos ahí. Y tenemos, cuando hablamos de corte directo, podemos calcular parámetros pico y parámetros críticos, ¿ok? Entonces acá podemos calcular el ángulo de fricción pico, cohesión pico, esfuerzo de corte pico, ángulo de fricción crítico, cohesión crítica y esfuerzo de corte crítico. ¿Okay? Todos esos parámetros podemos calcular tranquilamente cuando estamos hablando de un ensayo de corte directo. ¿Okay? Bien, entonces posteriormente podemos entrar ya a lo que sería esta parte de lo que serían los ensayos triaxiales, ¿no? Ya marcándolo ahí. Y tendríamos ensayos triaxiales, tendríamos unos 3 en este caso, 4 tal vez con el ensayo de compresión no confinada. El ensayo triaxial CU sería ensayo triaxial consolidado no drenado. El ensayo triaxial CD, que sería el ensayo consolidado drenado, y el ensayo triaxial U no consolidado no drenado, ¿no? Obviamente esto está su nomenclatura en inglés, por eso es que se dice CU, CD y U. ¿Ok? Y por último tendríamos el ensayo de compresión no confinada. ¿Ok? Bien, entonces como teníamos ecuaciones para trabajar con suelos de tipo 1 en condición cuando estamos con un ensayo de corte directo, en los ensayos triaxiales también tenemos condiciones o las ecuaciones que vamos a utilizar. ¿Ok? Lo primero es que para estos dos ensayos de acá, el triaxial CU o CD, trabajamos con esfuerzos efectivos y por ende utilizamos estas ecuaciones de acá, que les había comentado que es la ecuación de suelo de tipo 1 y suelo de tipo 2. ¿No ve? Nada más. Cuando hablamos de un triaxial U, o sea, un triaxial U, que sería un ensayo de triaxial de no consolidado no drenado,
o el ensayo de compresión no confinada, trabajamos con esfuerzos totales, ¿ok? Es decir, esfuerzo 1, ¿no ve? Simplemente. Y sería esfuerzo 3F, ¿no ve? O sea, sin el prima, ¿no? Que sería efectivo. Estamos así en esfuerzos totales. Y nos dice que cuando trabajamos con el ensayo de compresión no confinada, el esfuerzo total principal menor es igual a 0. ¿Ok? Y acá, para estos dos ensayos se utiliza esta ecuación Cu, que sería la resistencia no drenada, ¿no? Con parámetros totales. ¿Ok? Bien, entonces tenemos estas ecuaciones. Acá tenemos también la nomenclatura, si es que se pierden o si es que no saben cómo se llama. Cu, resistencia no drenada, esfuerzo 1F, que tendríamos esfuerzo total principal mayor en la falla, esfuerzo 3F, esfuerzo total principal menor en la falla. ¿Ok? Simplemente son ecuaciones. Bien, entonces por lo general se calcula presión de poros en estos ensayos, una gran mayoría, y sabemos nosotros de esfuerzo efectivo, esta ecuación general, que el esfuerzo efectivo es igual al esfuerzo total menos la presión de poros. Y presión de poros obviamente sería simplemente hacer el despeje de esta ecuación de acá, donde la presión de poros dice que es igual al esfuerzo total menos el esfuerzo efectivo. ¿Ok? Entonces todo esto es como general, y adaptando a los valores que tenemos, esfuerzos totales principales mayores y principales menores, tendríamos lo siguiente: esfuerzo, o presión de poros en la falla puede ser igual a esfuerzo total principal mayor menos esfuerzo efectivo principal mayor también, ¿no? O bien acá sería la presión de poros en la falla igual al esfuerzo total principal menor menos el esfuerzo efectivo también principal menor. También puede darse en caso de esfuerzos normales, ¿no? Este sería el esfuerzo normal total menos el esfuerzo efectivo normal. ¿Ok? No hay donde perderse, simplemente son ecuaciones. Y por último veríamos el esfuerzo desviador, que sería simplemente la diferencia entre el esfuerzo efectivo principal mayor en la falla menos el esfuerzo efectivo principal menor en la falla, o también en condiciones totales, ¿no? O bien podría ser el esfuerzo total principal mayor menos el esfuerzo total principal menor. Cualquiera de estos dos, los valores que tengamos, el esfuerzo desviador es el mismo. ¿Ok? O bien esto o bien esto. Pueden utilizar cualquier ecuación dependiendo a los datos que tengamos. ¿Ok? Bien, entonces todo esto es como una pequeña introducción, una pequeña teoría o formulario, por así decirlo, para guiarse para ustedes. Esto estábamos hablando de presión de poros acá, me había olvidado marcarlo. Listo, y por último vamos a marcar lo que es el esfuerzo desviador, ¿no? Para que se note mejor cada parte. Listo, ya tienen esto es como un formulario, si quieren ustedes lo utilizan, es para que se den cuenta nomás, por lo general, de qué ecuaciones se van a utilizar, qué ecuaciones se van a ver. Ok, bien, entonces ahora entraremos a la parte de cálculos. Haremos esta clase un poco corrida porque hay variedad de ejercicios, entonces vamos a tratar de ver por lo menos unos 5 el día de hoy. Ok, bien, entonces vamos a empezar como siempre por algo sencillo, no complicado, y vamos a ir complicándolo a medida que pasen o avancemos con los ejercicios. Ok, este es un examen pasado, en el 3-2011, era el ejercicio 4, un ejercicio bastante simple, pero para iniciar está bien, ¿no? Para que se vayan dando cuenta de cómo
se trabaja y todo lo demás. Bien, entonces nos dice acá, se ha realizado un ensayo de corte directo. Lo primero, un ensayo de corte directo, tienen que ver eso siempre. Entonces se ha realizado un ensayo de corte directo sin drenaje en una arcilla saturada, obteniendo los siguientes resultados. Esfuerzo de corte en la falla igual a 90 kilopascales. Este sería el esfuerzo de corte en la falla, que corresponde a un esfuerzo normal de 180 kilopascales. Este es el esfuerzo normal de 180 kilopascales. Determine la presión de poros en la falla. Acá nos está preguntando ya, determine la presión de poros en la falla, sabiendo que los parámetros de esfuerzo efectivo del suelo son C' 25 kilopascales, o sea la cohesión 25 kilopascales, y ángulo de fricción interna igual a 27 grados. ¿Ok? Entonces lo primero que tienen que hacer siempre es colocar datos, ¿no? Yo siempre me adelanto un poco en esa parte acá porque, bueno, por ganar tiempo, ¿no? Para que ganemos tiempo y resolvamos un poco más de ejercicios. Entonces el primer dato que tengo que sacar es qué ensayos estoy viendo, ¿no? A ver, ensayo de corte directo, acá está, ensayo de corte directo. Nos dice resultados, esfuerzo de corte en la falla igual a 90, esfuerzo de corte en la falla 90 kilopascales, que corresponde a un esfuerzo normal de 180 kilopascales. C' 25 kilopascales y ángulo de fricción interna 27. Nos dice determine la presión de poros en la falla. Entonces la presión de poros en la falla es esta, ¿no? Es nuestra incógnita. Bien, entonces como estamos en estamos en un ensayo de corte directo, necesitamos saber en qué tipo de suelo estamos. Si es suelo de tipo 1 o suelo de tipo 2. Y ya les había dicho que para eso tienen que ir acá, ¿no? Acá. Fácilmente con esto, si quieren, ustedes se dan cuenta en qué tipo de suelo está. C' había sido para nuestro ejercicio igual a 25 kilopascales. Entonces este es un valor mayor a 0, ¿no? Entonces si es mayor a 0, en este caso con C', fácilmente nos damos cuenta que se trata de un suelo de tipo 2. ¿Ok? Entonces tenemos que anotar todo eso. ¿Ok? Bien, entonces volvemos acá, entramos a la parte de solución. Y allí colocamos lo siguiente. Podemos colocar como C' es mayor a 0, tenemos un suelo de tipo 2. Ok. Y como estamos en un ensayo de corte directo para suelo de tipo 2, verificamos qué ecuación utilizamos. Aquí está ensayo de corte directo, suelo de tipo 2, utilizamos esta ecuación. Y ya lo voy a copiar. Listo. Bien, entonces, si se dan cuenta, esfuerzo de corte en la falla, tengo. Esfuerzo normal efectivo, no tengo. Ángulo de fricción, tengo. Y cohesión también tengo. La única incógnita es esta, ¿no? Porque se dan cuenta que necesito para calcular la presión de poros en la falla. Cuando hablamos de esfuerzos normales, habíamos dicho que es el esfuerzo total normal menos el esfuerzo efectivo normal. Ok, entonces este valor tengo de dato, pero este valor no. Entonces este valor es mi incógnita y lo que tengo que calcular. Entonces acá yo digo, reemplazando valores, tendríamos lo siguiente. Esfuerzo en la falla, un esfuerzo de corte en la falla es normal, es 90. Esta es mi incógnita. El ángulo de fricción, en este caso,
sería igual a 27 grados y la cohesión C' sería igual a 25 kilopascales. Listo. ¿No ve? Listo. Tengo los 90 en kilopascales, esto igual en kilopascales y este esfuerzo normal nos tendría que salir también en kilopascales. Listo. Ahora sí. Bien, entonces para tener ese valor simplemente calculamos, ¿no? 90. Esto es igual a una variable x que vamos a colocar al esfuerzo normal efectivo por la tangente de 27 más 25. Shift solve desde 0 y nos da un valor de 127.57 kilopascales. Ok. Y listo. Habíamos dicho que necesitamos calcular la presión de poros en la falla. Y acá habíamos dicho, ¿no? Cuando se trata de esfuerzos normales utilizamos esta ecuación. Lo voy a copiar. Listo. Y la voy a reemplazar directamente. Esfuerzo normal total. Tenemos 180 menos lo que hemos calculado ahora, esfuerzo normal efectivo, 127.57 y a ver cuánto nos da ese valor. 180 menos 127.57 y listo. Lo cual nos da un valor de 52.43 kilopascales. Y este sería mi resultado, ¿no? La presión de poros en la falla. Ok. No era nada complicado, nada difícil. Ok, simplemente es cuestión de darse cuenta, es algo sencillo con lo que estamos iniciando. Obviamente se va a ir complicando a medida que vayamos resolviendo ejercicios. Ok. Bien, entonces para seguir avanzando vamos a ver otro ejercicio que tengo. Listo. Bien, entonces vamos a continuar resolviendo otro ejercicio del semestre 1 2015. Ok. Y acá nos dice, se ha realizado un ensayo triaxial CU. Bien, entonces ustedes ya saben, tienen que ir anotándose triaxial CU en una muestra de arcilla sobre consolidada. Y se ha obtenido los siguientes parámetros: C' igual a 18 kilopascales, ángulo de fricción igual a 28. En la misma muestra se ha realizado un ensayo de compresión no confinada, este es otro ensayo, obteniendo una resistencia no drenada de 60 kilopascales. Acá nos dan 60 kilopascales. Se pide determinar la presión de poros en la falla durante la realización del ensayo de compresión no confinada. Ok, entonces en este ensayo de acá nos pide calcular la presión de poros en la falla. Esa es nuestra incógnita. Ok, bien, entonces sacaremos los datos, ¿no? ¿Qué datos teníamos? Simplemente creo que eran estos. Bien, a ver, revisando, tenemos ensayo triaxial CU, acá está ya anotado. Se ha obtenido, dice, los parámetros de C' 18 kilopascales y ángulo de fricción interna 28 grados. Listo. En la misma muestra se ha realizado un ensayo de compresión no confinada, que está acá, y nos da un C, una resistencia no drenada de 60 kilopascales. Ahí están los datos. Se pide determinar la presión de poros en la falla durante la realización del ensayo de compresión no confinada. Ok, entonces en este ensayo nos pide la presión de poros en la falla. Y acá está, ¿no? Nuestra incógnita en el ensayo de compresión no confinada. Y entramos a la parte de solución.
Bien, entonces nos dice que es una muestra, entonces ¿cómo sabemos qué tipo de suelo es? Tipo 1, tipo 2, ¿no? Fácilmente acá nos podríamos haber dado cuenta por la cohesión, que es mayor a 0, entonces sabemos que es suelo de tipo 2, o bien por la condición de que nos dice que el suelo es una arcilla sobre consolidado. ¿Lo ven? Y listo. Que eso es lo que les había comentado al inicio. Acá, ¿no? Suelo de tipo 2, C' mayor a 0, o sea, cohesión mayor a 0 sobre consolidado. Ahora, si es suelo de tipo 1, normalmente o ligeramente consolidado. ¿Ok? Bien, entonces nosotros acá decimos lo mismo que habíamos dicho hace un momento, ¿no? Podemos decir de la condición sobre consolidada y además C', o sea, la cohesión mayor a 0, tenemos un suelo de tipo 2. ¿Ok? ¿Y qué ecuación utilizamos ahora? Estamos con ensayo triaxial CU, primeramente. Cuando estamos con un triaxial CU, habíamos dicho triaxial CU, acá está. Utilizamos para tipo 1 esta ecuación. Bueno, para tipo 1 esta ecuación y para tipo 2 esta ecuación, ¿no? Esta ecuación es la larga y está al inicio, ¿no? Suelos de tipo 2, acá está. Vamos a copiar. Y listo. Ok. Ya está ahí. Entonces empezamos resolviendo. Se dan cuenta del triaxial CU, ya tenemos todos estos datos. Mientras de compresión no confinada tenemos solo esto. Y para hallar la presión de poros en la falla necesitamos, en este caso, ya que estamos con esfuerzos principales mayores o menores, podemos utilizar esfuerzo total principal mayor menos esfuerzo efectivo principal mayor, o bien esfuerzo total principal menor menos el esfuerzo efectivo principal menor. ¿Ok? Para lo cual necesito estos dos valores o estos dos valores, ¿no? Entonces necesito calcular esos valores, y del ensayo de compresión no confinada puedo calcular lo que sería esfuerzos totales porque trabaja con esfuerzos totales, ¿no? Entonces, como primer paso voy a colocar del ensayo de compresión no confinada tendríamos lo siguiente, ¿no? ¿Qué sabemos del ensayo de compresión no confinada? A ver, recordando, recapitulando, compresión no confinada, tenemos acá, marcaremos mejor así, y nos dice que el esfuerzo total principal menor siempre es 0. Y la ecuación para calcular CU es esta. Entonces sé que el esfuerzo total principal menor es 0 y la ecuación de resistencia no drenada es esfuerzo principal mayor menos esfuerzo principal menor, dividido entre 2. ¿Ok? Entonces puedo copiar estas dos condiciones. ¿No ve? Voy a copiar esos dos.
y listo. Listo, eso es igual a 0 y eso está ahí. Ya, entonces, si se dan cuenta, CU ya tenemos, ¿no? Que sería el valor de 60 kilopascales. Este valor de acá sabemos que es 0 y nuestra única incógnita sería el esfuerzo total principal mayor. Entonces podemos hacer lo siguiente, a ver esto que se note un poco más. Ya, podemos agrandar ahí. Listo, entonces podemos decir que esto es 0. Listo. Y despejamos, ¿no? Podemos decir que esto va a ser igual a 2 veces por CO. Y tendríamos esto 2 por el valor de 60, ¿no? Que 60 es la resistencia no drenada. Lo cual fácilmente podemos decir que es 120 kilopascales, ¿no? Sin necesidad de utilizar la calculadora, no es un cálculo tan difícil. Entonces ya tenemos nuestro primer dato. ¿No ve? Bueno, en sí tenemos dos, ¿no? Sabemos que esto es 120 kilopascales y sabemos que esto es 0. ¿No ve? Bien, entonces del ensayo de compresión no confinada solo podemos hacer eso. Y solo nos faltaría ahora del ensayo triaxial, en este caso CU. A ver, colocaremos acá. Del ensayo triaxial CU tenemos lo siguiente. Ok, voy a copiar esta misma ecuación que es la que se va a utilizar. Tenemos eso y sabemos además que sabemos lo siguiente, sabemos que la presión de poros es lo siguiente. Obviamente esto no. Listo. Sabemos esto, que la presión de poros en la falla es igual al esfuerzo principal mayor menos el esfuerzo efectivo principal mayor, o el esfuerzo total principal menor menos el esfuerzo efectivo principal menor. Ok, entonces si ambos me dan la presión de poros en la falla, o sea, me dan el mismo valor, puedo igualarlas, ¿no? Entonces puedo decir, igualando tenemos está, tendríamos esto de acá que va a ser igual a todo esto de acá. Listo. Y de ahí, ay, no he copiado bien, ¿no? Esto de acá. Ahora sí. Y acá podemos decir fácilmente que esto es igual a 0. Y lo podemos tachar. Y listo.
Ahora, acá es a criterio, ¿no? Depende de cada uno, cuál quieran calcular. En este caso, puedes despejar este valor o puedes despejar este valor. Es indiferente, ¿no? Si quieres vos, te gustaría más despejar el esfuerzo efectivo principal mayor, pues lo despejas. O bien, si te gustaría despejar más el esfuerzo efectivo principal menor, pues también lo despejas. Y es depende de cada uno en esta parte, ¿ok? Cómo despejar. Pero tienen que despejar uno de estos dos valores, porque si se dan cuenta, en esta ecuación de acá, a ver, si se dan cuenta, tengo dos incógnitas. Por ejemplo, nos da el ángulo de fricción interna de dato, la cohesión nos da de dato, listo, está bien. Pero tengo esta incógnita y tengo también esta incógnita. Tengo una ecuación con dos incógnitas. Entonces no va a dar, tengo que reducir la ecuación a que tenga una sola incógnita. Entonces para eso yo despejo o bien esto o bien esto. ¿Ok? Si despejo esfuerzo efectivo principal menor, entonces donde vea esfuerzo efectivo principal menor en esta ecuación voy a reemplazar lo que me da acá. O bien si despejo este valor en la ecuación acá, reemplazo donde vea esfuerzo efectivo principal mayor el valor que despeje. ¿Ok? Bien, en este caso yo voy a despejar este valor que es el esfuerzo efectivo principal menor. Y esto va a ser igual. Se está con valor negativo acá, lo voy a pasar al otro lado con signo positivo. Y todo esto de acá va a pasar con signo cambiado, ¿no? Que sería igual a este valor que se va a volver positivo, esfuerzo efectivo principal mayor, menos este esfuerzo que se vuelve negativo. Listo. Y ya está, ¿no? Lo puedo llamar ecuación 1. Entonces, ya tengo este valor, ya tengo esta ecuación. Entonces, donde vea esfuerzo efectivo principal mayor, me dice que es igual al efectivo, esfuerzo efectivo principal menor, diré. Nos dice que es igual al esfuerzo efectivo principal mayor menos el esfuerzo total principal mayor también. Ok. Entonces esto yo voy a reemplazarlo en esta ecuación de acá. Ok, acá voy a decir lo siguiente. Reemplazamos la ecuación 1 en la ecuación de suelo de tipo 2. Ok, listo. Entonces yo voy a copiar esto de acá. Y listo. Entonces donde vea esfuerzo efectivo principal menor en la falla, reemplazo este valor. Ok. Acá este es el único valor que tengo. Y lo voy a ir borrando. Copio eso y listo. Y ya está, ¿no? Ahora me tocaría reemplazar valores, ¿no? Y acá reemplazando valores tendríamos lo siguiente. Voy a copiar esto. Listo. Entonces, esfuerzo efectivo principal mayor en la falla es mi incógnita. Esto habíamos calculado anteriormente, que es 120 kilopascales. Listo, este ángulo me dice que era 28 y la cohesión 18. Entonces esto es 28. Listo, y la cohesión 18.
y esto sigue siendo 28. Ok, listo, toda la ecuación ya está reemplazada. La única incógnita que tenemos es este valor de acá, ¿no ve? Una sola incógnita. Entonces reemplazamos o calculamos todo esto en la calculadora para calcular este valor. Ok, entonces yo voy a colocarlo como una variable y voy a decir lo siguiente: x, lo voy a hacer la variable esfuerzo efectivo principal mayor, va a ser igual a x menos 120 por tangente cuadrado. En este caso no puedo colocarlo acá, voy a colocarlo al final, 45 más ángulo de fricción interno entre 2, y esto lo elevo al cuadrado, más 2 por 18, que es la cohesión, por tangente. En este caso ya no necesito elevar al cuadrado, 45 más 28, ángulo de fricción interno entre 2. Shift solve desde 0, y acá me da error, ¿no? Acá está un paréntesis de más. Shift solve, ahora sí, y nos da un valor de 153.95 kilopascales. Y ya está, ¿no? Necesitamos la presión de poros en la falla, para lo cual he calculado esfuerzos principales mayores, copio esta ecuación y reemplazo, ¿no? Listo. Entonces dice esfuerzo total principal mayor, habíamos calculado 120, menos lo que sería el esfuerzo efectivo principal mayor, 153.95, lo cual me da un valor negativo, y esto es fácil de calcular, sería 33.95. Bueno. Y esto también en kilopascales. Ok, ¿no? Y marcamos. Y listo. Ahí terminaría el ejercicio. Ok, se han dado cuenta, no es difícil, solo que a veces confunde dónde hacer o dónde no hacer cálculos, ¿no? Pero casi la mayoría tiene este procedimiento, ¿ok? Así que no se asusten ni nada cuando estén resolviendo ejercicios. ¿Okay? Solo es cuestión de sacar datos y seguir resolviendo. ¿Okay? Sacan todos los datos y ya pueden ver qué necesitan. Por lo general casi siempre les pide la presión de poros en la falla, aunque va a haber casos en los que no, y vamos a ir viéndolos también. ¿Okay? Para este caso simplemente hará eso, no nos pide nada más, entonces aquí terminaba el ejercicio. ¿Okay? Bien, vamos a seguir viendo uno que otro ejercicio más. Listo. Ahora vamos a ver un ejercicio de un invierno 2019. Nos dice: a través de la realización de un ensayo de corte directo, se ha determinado que la cohesión del material es igual a 15 kilopascales, ¿no? Entonces vamos a ir bajando, acá están los datos. Entonces corte directo, acá está, listo. Se ha determinado que la cohesión del material es igual a 15 kilopascales. 15 kilopascales de cohesión y su ángulo de fricción interna es de 28. Listo. Nos dice: asimismo se conoce que para las 3 pruebas se han registrado esfuerzos de corte en la falla, ¿no? Entonces nos dice que se han realizado 3 ensayos. Entonces por ende aquí va a haber esfuerzo de corte 1, 2 y 3, ¿no? Entonces acá está ese esfuerzo de corte. El primero nos da 50.25, 102.36, acá está, y 198.58.
Todo esto en kilopascales. ¿Ok? Para estas condiciones se pide determinar, inciso A, los esfuerzos normales aplicados en cada prueba. Primer inciso, calcular los esfuerzos normales. Inciso B, el esfuerzo de confinamiento que genere un esfuerzo principal mayor de 155.25 kilopascales. Ok, entonces esto es bastante interesante, aunque era fácil de resolver. Entonces tengo inciso A e inciso B. Ok, entonces inciso A acá está e inciso B también acá está. Ok, bien, entonces lo único que me queda es calcular. Bien, bien, entonces esfuerzos normales. Se han dado cuenta, tenemos que calcular 3 porque también tenemos 3, ¿no? 3 esfuerzos de corte. Entonces vamos a ir haciendo eso, ¿vale? Bien, entonces, como siempre, el primer paso que tenemos que hacer acá es ver qué tipo de suelo es, ¿no? Estamos tipo 1 o tipo 2, pero como ya sabemos, la cohesión acá es mayor a 0, ¿no? Es igual a 15 kilopascales. Entonces nosotros decimos, como C' es mayor a 0, tenemos un suelo de tipo 2. ¿Vale? La mayoría de los ejercicios siempre tienen que saber reconocer qué tipo de suelo es para saber qué ecuación utilizar. ¿Vale? Entonces ya tenemos tipo 2. Podemos ir revisando acá en el formulario. Acá tenemos ensayo de corte directo tipo 2. Acá está la ecuación. Listo. Y ya está. Bien, entonces lo que nos sigue ahora es calcular, ¿no?, los esfuerzos normales efectivos. Entonces, si se dan cuenta, vamos a utilizar esta ecuación en donde esto va a ser el 1, digamos, y este va a ser el esfuerzo efectivo 1, y estos dos valores son constantes, ¿no? Solo va a variar el esfuerzo de corte, y para cada esfuerzo de corte voy a tener mi esfuerzo normal para calcular. ¿Ok? Entonces todo va a salir a partir de esta ecuación. Entonces simplemente utilizo la ecuación, ¿no? Voy a reemplazar valores en esta ecuación. La copio. Listo. Listo. Ahora sí. Reemplazando valores directamente, puedo tener acá el valor de 50.25, el primer esfuerzo de corte. Este esfuerzo normal podría llamarlo normal 1. Acá lo voy a colocar 1, listo. Acá coloco el ángulo, que sería en este caso 28. Y la cohesión, que en este caso sería 15. ¿Ok? Entonces, esta es mi incógnita, ¿no? Listo. Ya está. Bien, entonces yo voy a copiar esto de acá. Y listo. Ok, donde va, lo único que va a variar es esto, ¿no? Mi esfuerzo de corte en la falla. Para el segundo caso es 102.36.
para el tercero 198.58. obviamente esto lo voy a cambiar, ya no va a ser 1, va a ser 2, N2, y esto 3. Acá lo mismo, 2, 3. Listo. Entonces ya acá voy a darle una flecha. Listo. Y ya está. Listo, entonces lo único que me queda ahora es simplemente calcular. Ok, voy a utilizar para eso la calculadora. Me voy acá y coloco, ¿no? 50.25. todo esto es igual una variable x por la tangente de 28, el ángulo de fricción interna, más 15. Shift solve desde 0 y nos da un primer valor, en este caso de 66.30. directamente podemos colocarlo. Kilopascales, ¿no? Y sería nuestro primer esfuerzo normal calculado. El siguiente lo podemos hacer rápidamente, lo único que va a variar es esto, que sería 102.36. Listo, shift solve desde 0, 164.30. kilopascales. Y lo marcamos. Posteriormente hacemos para el tercero, esto igual es lo único que cambia, que sería 198.58. Shift solve desde 0, ahora nos da un valor de 345.26 kilopascales. Y con eso estaríamos terminando nuestro inciso A. Ok. Bien, entonces pasaremos a lo que es el inciso B, que está acá, ¿no? A ver, iremos a la pregunta. Nos dice inciso B, el esfuerzo de confinamiento que genera un esfuerzo principal mayor de 155.25 kilopascales. Ok. Nos habla de un esfuerzo de confinamiento. Y acá yo ya lo había colocado, esfuerzo efectivo principal menor en la falla. Ok. Entonces, lo que quiere decir acá es que el esfuerzo efectivo principal menor en la falla también es conocido como un esfuerzo de confinamiento. ¿Ok? Y acá nos dice, calculámelo este esfuerzo de confinamiento, que sería el esfuerzo principal menor, para un esfuerzo principal mayor, o sea, para que me dé, ¿no? Acá nos dice un esfuerzo principal mayor, vamos a anotarlo eso, en este caso principal mayor, igual a 155.25, en este caso kilopascales. Y acá yo voy a colocar lo siguiente. Me dice
esfuerzo de confinamiento, ¿no? Entonces el esfuerzo principal menor, que es este valor, esfuerzo prima sub índice 3F, también es conocido como esfuerzo de confinamiento. ¿Ok? Eso que no se les olvide, es un dato conocido más, ¿no? Bien, entonces, si se dan cuenta, cuando estoy en corte directo, utilizo esta ecuación, ¿no? Pero para calcular estos esfuerzos no puedo utilizar esta misma ecuación porque no tienen estos parámetros. Entonces, como estoy en un suelo de tipo 2, puedo utilizar la ecuación de suelo de tipo 2 también, ¿no? Que está por acá. Puedo utilizar esta misma. ¿Ok? Porque esta tiene parámetros de esfuerzo, ¿no? Y este está mal, incluso. Este ya estaba reemplazado. Esto debería ser así, ¿no? Listo. Bien, entonces si se dan cuenta, a ver, fíjense, necesito calcular este valor para que me dé este valor. Entonces, este valor ya tengo, ¿no? Que es 155.25. Este parámetro de ángulo de fricción interna y cohesión no van a cambiar porque estamos hablando de un mismo suelo. Entonces, estos parámetros siempre van a ser los mismos. En este caso, ¿no? Porque es el mismo suelo. Entonces, mi única incógnita sería simplemente este valor de acá, ¿no? Este de acá es el que no tenemos. Entonces, reemplazo valores y utilizo solve para calcular este valor. ¿Ok? Entonces, rápidamente, esto copio y pego. Y esto dice que es 155.25. El ángulo de fricción tiene un valor de 28 y la cohesión un valor de 15. Listo. Y a ver cuánto nos sale, ¿no? Tengo 155.25. Me dice que esto es igual a mi variable, que en este caso voy a llamar x, por la tangente de 45 más el ángulo de fricción interna entre 2, que es 28 entre 2, todo esto elevado al cuadrado, ¿no? Más 2 por 15 por nuevamente la tangente, 45 más el ángulo de fricción, en este caso 28 entre 2, ahora sin elevar al cuadrado. Shift solve desde 0 y me da un valor de 38.02 kilopascales. Ok, y listo. En este caso ahí terminaría mi ejercicio. Ok, no es nada difícil, nada complicado, solo es cuestión de darse cuenta y ver qué ecuaciones utilizar. Ok, se han dado cuenta, los ejercicios son cortitos, no es nada difícil. O sea, solo lo complicado quizás sería analizar qué hacer, ¿no? Pero tienes que ver qué datos tienes y qué es lo que te está pidiendo. ¿Ok? Entonces siempre saquen sus datos. Ok, bien, seguiremos resolviendo. Y acá nos vamos a topar con un ejercicio también antiguito, pero bastante interesante también a la vez, ¿no? Bien, entonces acá nos dice, se ha realizado un ensayo triaxial CU, o sea, un ensayo de triaxial consolidado no drenado en una arcilla con un OCR igual a 1. Ya nos da acá el OCR. Ya nos da. Entonces,
No necesitamos calcular, ya tenemos el OCR con una presión de confinamiento de 140 kilopascales. Al igual que hace rato habíamos hablado de esfuerzo de confinamiento, ahora presión de confinamiento es lo mismo, ¿no? Acá seguimos hablando de lo que sería el esfuerzo principal menor. ¿Ok? Y nos dice, en la falla se ha medido una presión de poros de 60 kilopascales. Entonces nos da acá un valor de presión de poros en la falla de 60 kilopascales y un esfuerzo total principal mayor de 400. A ver, vamos a anotar, ir anotando mejor, ¿no? O ir viendo qué debemos anotar. Entonces, nos fijamos acá, primeramente, triaxial CU, triaxial CU. OCR igual a 1, OCR igual a 1. Una presión de confinamiento de 140 kilopascales. Entonces, esfuerzo total principal menor es esfuerzo o presión de confinamiento, 140 kilopascales. Presión de poros 60 y esfuerzo total principal mayor de 400. Acá están esos valores. Ok, ya están todos los datos del triaxial CU. En la misma muestra se ha realizado un ensayo triaxial U, que sería no consolidado o no drenado, obteniendo los siguientes valores. Esfuerzo en la falla, ¿no? Esfuerzo total principal mayor, acá está, 565, y esfuerzo total principal menor, 458, que está acá. Se pide determinar la presión de poros en la falla en el triaxial U. Entonces, en este ensayo tenemos que encontrar la presión de poros en la falla. Esa sería nuestra incógnita. Ok. Entonces, ya podemos ir resolviendo. Ok. Y para eso vamos a hacer lo siguiente. Solución. Y necesitamos saber qué tipo de suelo es. En este caso no tenemos más datos que el OCR para verificar qué tipo de suelo es. Ok. Y podemos ir al inicio nuevamente para ver el OCR. Y acá está. Suelos tipo 1, cohesión igual a 0, OCR menor igual a 2. Suelos de tipo 2, cohesión mayor a 0, OCR mayor a 2. Entonces nuestro OCR es 1, es menor igual a 2. Entonces estamos en un suelo de tipo 1. Ok, entonces volvemos. Y acá colocamos. Como el OCR es igual a 1, tenemos un suelo de tipo 1. Listo. Ok, esto lo puedo colocar así. Y para suelos de tipo 1, voy a ver qué ecuaciones tengo. Volvemos a nuestro formularito de arriba. Y acá está. Suelos de tipo 1 podemos utilizar dos ecuaciones. Puedo utilizar esta de acá o bien esta de acá. Ok, entonces yo en esta ocasión voy a utilizar esta de acá. Ok, puedo utilizar cualquiera, no hay problema. Depende de cada uno. Entonces utilizo esa. Bien, entonces, ¿qué más? Tenemos estos valores acá, totales, y la presión de poros, y podemos calcular valores efectivos para calcular el ángulo de fricción interna. O sea, por lo general, si se dan cuenta, casi siempre necesitan este valor para hacer algún cálculo. ¿Ok? Y si no les da de datos, porque tienen que calcularlo. En este caso no nos da de dato, entonces hay que calcularlo. Entonces, digo lo siguiente.
del ensayo triaxial CU tenemos lo siguiente. Puedo calcular, a ver, tengo esto, ¿no? Tengo la presión de poros en la falla, puedo calcular que esto es igual al esfuerzo total menos el esfuerzo efectivo. ¿No ve? Por lo cual nosotros tenemos este dato, el total y la presión de poros. Y también viceversa para calcular nuestra incógnita, en este caso sería esta, ¿no? Y también para el otro caso también tenemos esto con la misma ecuación, ¿no? Solo que en función de los esfuerzos principales menores en la falla menos el efectivo también en la falla. Entonces esto tengo, la presión de poros sigue siendo la misma para ambos y mi incógnita es esta. Entonces solo tengo que hacer un despeje y calcular estos valores. Ok, nada más. Entonces para eso nos sirve. Entonces puedo copiar esto de acá, esto va a ser igual, despejando, al esfuerzo total, en este caso lo borramos el efectivo, esto menos lo que sería la presión de poros, menos la presión de poros en la falla, lo que sería menos lo que sería este valor, U sub F. Ok, y listo, podemos reemplazar valores. Ok, esto lo voy a copiar porque tengo que hacer lo mismo, pero para lo que sería mis valores principales menores. Y listo. Ok, ahora sí, me voy acá, tengo principal mayor, esfuerzo tengo 400. Bueno, antes de calcular reemplazaremos, ¿no? Presión de poros 60. Entonces acá puedo colocar 400 menos 60. Y el otro era 140 menos 60 también. Entonces, que ahí estaba anotando, 400 menos 60, 340. Kilopascales, y acá 140 menos 60, 80. También kilopascales. Listo. Puedo reemplazar los valores en esta ecuación y de acá voy a despejar mi ángulo de fricción interna. Y listo, ¿no? Entonces acá yo digo, esto es 340 acá igual, listo. Entonces esto 80. Listo. Y ya está. Nuestra única incógnita es el ángulo de fricción. Puedo utilizar esta ecuación. A ver. Tendría seno de x. Vamos a ver si nos da. 340 menos 80
y 340 más 80. Shift solve desde 0 y nos da el valor de 38,25 grados. Ok. Entonces el ensayo triaxial CU nos ha servido para calcular eso. Ok. Para calcular el ángulo de fricción. Posteriormente tenemos el ensayo triaxial U, que sería el ensayo no consolidado no drenado. Entonces voy a copiar esto. Y del ensayo triaxial U tenemos lo siguiente. ¿O qué sabemos? Del ensayo triaxial U sabemos que tenemos que calcular la presión de poros y hacemos lo mismo que habíamos hecho anteriormente. No me voy a ayudar de algún ejercicio de acá. Esto de acá. Necesitamos calcular la presión de poros. Y por ende sabemos esto. Que la presión de poros puede ser calculada de estas dos maneras. Igualando tendríamos lo siguiente, ¿no? Puedo igualar esto de acá, que va a ser igual a todo esto de acá. Con la única diferencia de que en este caso, o sea, cuando hablábamos de un ensayo de compresión no confinada, un ensayo de compresión no confinada, por así decirlo, decíamos que el esfuerzo total principal menor es igual a 0, ¿no? Cosa que en este caso del triaxial en el triaxial no consolidado no drenado, este es un valor mayor a 0, o sea que tiene algún valor. Ok, entonces no podemos tachar esto como habíamos hecho anteriormente, ¿no? En este caso tiene un valor. Pero la ventaja de este ejercicio es que nos da estos valores totales, principal mayor y principal menor. ¿Ok? Y entonces, si se dan cuenta, si tengo este valor y este valor, todo se queda reducido a que despeje, o bien despejo esto, o bien despejo esto. Y ya depende de mí, ¿no? O de cada uno. ¿Cuál despejar? En este caso vamos a despejar este valor nuevamente. Voy a despejar otra vez el esfuerzo efectivo principal menor. Y voy a ir reemplazando después valores. ¿Ok? Entonces, despejando tendría esto. Esfuerzo efectivo principal menor. ¿A qué va a ser igual? Le he llevado a un lado con positivo. El otro lado se queda con este valor total positivo. Menos. Este cambia de valor. Como es positivo va con negativo ahora. Y el otro más porque está negativo a este lado y pasa con positivo. Listo. Y esa sería la ecuación, ¿no? Ahora puedo reemplazar valores. O puedo esto copiarlo acá y reemplazar valores. Sé que esto
Bueno, mejor la ecuación final nomás la copiaré acá. Puedo reemplazar valores acá arriba. ¿Okay? Entonces esto sería igual a 458 y 565. Entonces acá tendría 458 menos este valor de acá que... Espera un momento. Esfuerzo. Este valor no ha copiado bien. Ahora sí. 458 menos 565 más lo que sería mi esfuerzo efectivo. Listo. Puedo resolver esto. 458 menos 565 menos 107. Y resolviendo al final tengo esto menos 107. Ok, entonces al final yo voy a copiar la ecuación reducida. Que esto va a ser igual a todo esto. Listo. Y esta la voy a llamar ecuación 1 otra vez. Ok. Bien, entonces lo siguiente que hago es decir, reemplazamos la ecuación 1 en la ecuación de suelo de tipo 1. Listo. Entonces tendríamos que copiar, ¿no? Entonces tengo acá la ecuación de suelo de tipo 1. Voy a copiarlo. Listo. Y donde vea esfuerzo efectivo principal menor, voy a copiar este valor de esfuerzo efectivo principal mayor menos 107. Pues acá lo puedo copiar. Listo. Acá también. Y listo. Ya está. Reemplazando valores. Tendríamos el ángulo acá de 38.25 y nada más, ¿no? Todo está en función de el esfuerzo efectivo principal mayor. Entonces voy a copiar esto y ya está. Entonces acá coloco seno de 38.25 es igual a x, que es mi variable, menos paréntesis de x menos 107. Acá tengo x más paréntesis nuevamente x menos 107. Shift solve desde 0 y esperaremos un rato a que nos calcule. Ok. Y nos da un valor de 139.92, ¿no?
kilopascales. Ok, listo. Y ya está, ¿no? Ya tengo presión de, nos pide terminar la presión de poros en este ensayo. Ya tengo el principal mayor y también tengo este principal mayor, 565, ¿no? Total, ¿no? Y el otro es efectivo. Entonces, utilizo esta ecuación. Ok. Y ya está. 565 el total, menos 139.92. ¿Y cuánto nos sale? Lo cual nos da un valor de 425.08 kilopascales la presión de poros en la falla en el ensayo triaxial no consolidado, no drenado. Ok, y allí terminaría ese ejercicio. Ok, bien, para terminar vamos a hacer un ejercicio más, uno cortito, no es tan complicado. Se han dado cuenta, casi todos al final terminan haciendo esta operación, que es igualar presión de poros, ¿ok? Para poder calcular un esfuerzo efectivo principal mayor o principal menor, ¿ok? Para calcular la presión de poros. Bien, entonces para terminar esta clase vamos a realizar este ejercicio más, uno corto, no es tan largo este ejercicio, el cual nos dice: en una muestra de arcilla se ha realizado un ensayo de corte directo, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ir sacando datos al mismo tiempo. Ver, corte directo. Acá está, corte directo. Se ha visto un esfuerzo máximo aplicado de 90 kilopascales. Acá está 90, corresponde a una deformación de 10 milímetros. La deformación no la he notado acá, pero está acá, no necesitamos para el cálculo. Cuando el esfuerzo normal es de 200 kilopascales. En la misma muestra se ha realizado un ensayo triaxial CU. Acá está el triaxial CU con una presión de confinamiento efectivo de 300 kilopascales. Determine el esfuerzo desviador al que la muestra falla en el ensayo triaxial CU. Entonces nos pide calcular este esfuerzo desviador. Ok. Y en este caso esto está mal, ya que el esfuerzo desviador sigue siendo un solo valor. Okay. Así. ¿Vale? Listo. Entonces, solución, ¿no? Necesitamos saber qué tipo de suelo es. No nos da ningún dato en este caso, si se dan cuenta. A ver, vamos a colocar acá, primeramente. Del ensayo de corte directo. Simplemente nos da un esfuerzo normal y un esfuerzo de corte. Y no nos da ningún otro parámetro, ¿no? Para determinar si es suelo de tipo 1 o suelo de tipo 2. Cuando no les da un valor, ustedes asumen que están en un suelo de tipo 1. Ok, y para suelos de tipo 1 utilizamos esta ecuación cuando estamos en corte directo. Ok, entonces no hay cómo adivinar acá, ¿no? Entonces se asume que es suelo de tipo 1 si no les da algún parámetro para calcular. En este caso tampoco podríamos haber calculado ni nada, ¿no? Porque no nos da el OCR y tampoco nos da la cohesión. Entonces, si no les da, ustedes asumen que se trata de un suelo de tipo 1. Entonces, de que colocamos suelo de tipo 1. Listo. Este es el ensayo de corte directo. Ya está. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos este valor de acá y este valor de acá, ¿no? Tenemos esfuerzo de corte en la falla, esfuerzo normal, y con esto puedo calcular mi ángulo de fricción interna.
Entonces yo copio esto y reemplazo, ¿no? 90 y 200. Y esto un valor de 200. Y listo, ya puedo calcular mi ángulo de fricción interna, que es mi incógnita en este caso. Y ya. Tendría 90 es igual a 200 por la tangente de x. Solve desde 0. Y esto nos da un valor de 24.23 redondeando. Grados. Y ya está. ¿Qué más? Ya tenemos el ángulo de fricción interna. Y necesitamos el esfuerzo, o sea, tenemos el ensayo triaxial CU. Sabemos que el esfuerzo desviador es igual al esfuerzo principal mayor efectivo menos el esfuerzo efectivo principal menor. El menor ya tengo de dato, este es mi incógnita, ¿no? O bien esto en función de parámetros totales también sería esfuerzo total principal mayor menos esfuerzo total principal menor. ¿Ok? Pero en este caso tenemos los efectivos, entonces me falta calcular este valor. Y esto de acá pues no me interesa. ¿Ok? Entonces para calcular eso utilizo la ecuación cuando hablo de un triaxial CU. Tengo lo siguiente. Digo del ensayo triaxial CU, o sea, un ensayo consolidado no drenado, tengo la siguiente ecuación, ¿no? Voy a buscar acá. Tengo esta. Para suelo de tipo 1, ¿no? Podría haber utilizado la que utilicé acá anteriormente, podría haber utilizado esta de acá, pero en este caso voy a utilizar la otra, ¿no? Que les había dicho que hay dos, esta de acá. Ok. Bien, entonces tengo el ángulo de fricción interna, en este caso, y este valor también lo tengo acá porque nos da triaxial CU300, y mi única incógnita es este valor, entonces simplemente en este caso es reemplazar valores y ya está. Entonces acá coloco 300 y este ángulo 24.23. Listo. E igual. Entonces tengo 300 por la tangente 45 más 24.23 dividido entre 2. Todo esto debería estar elevado al cuadrado y lo coloco al final. Y esto me da un valor de 717.64 kilopascales. Y esto está. Y nuestro esfuerzo desviador, simplemente puedo ir a la parte de arriba para copiar la ecuación, que en este caso sería esto de acá. Y ahí está. Ya tengo esos dos valores, simplemente es reemplazar 717.64 menos 300. Esto me daría fácilmente 417.64, ¿no? Sin necesidad de utilizar la calculadora. Y allí terminaría. ¿Ok? Ya he calculado mi esfuerzo desviado. Y listo, simplemente eso sería simplemente eso sería para resolver este ejercicio, que era bastante corto, la verdad. Ok, y nada más, con esto terminaríamos la clase.